Finalizó el COP24 desde Polonia. Estamos con Thaís Gadea Lara. Thaís, esperado este momento para conversar contigo, para que nos cuentes cómo cerró este evento, esta conferencia internacional, cuáles son los puntos a destacar, cómo lo pasaste. Sí, Juan, tengo que corregir en algo porque todos pensábamos que íbamos a hablar de que cerró, pero todavía no cerró la COP. Era algo que estábamos discutiendo fuera de aire. ¿Qué es lo que pasa? Mira, a ver, eso sí, teóricamente la COP tendría que haber terminado ayer. Siempre, claro, todos los años lo que termina ocurriendo es que se pasan, ¿no? Las negociaciones de último momento se ponen más difíciles y por lo tanto siempre se extiende. El problema fue que desde ayer se empezó a pasar el último plenario plenario de discusiones, se fue pasando horario y hoy desde la mañana, que yo ya lo estaba siguiendo desde afuera, porque ahora en este momento les estoy hablando desde el aeropuerto, que ya tengo que emprender el regreso, se sigue pasando la hora del plenario. Con lo cual te diría, o sea, fueron negociaciones difíciles, creo que me quedo con algo. La hora del, digo, para ir punto por punto, ¿qué quiere decir esto? Que se sigue pasando la hora del plenario. Digo, porque nosotros... Que siguen todavía puntos difíciles, que todavía no se ponen de acuerdo, eso, digamos, quiere decir que todavía hay discusiones sobre determinados temas. Esto no quiere decir que ya estén cerrados, o sea, lo que hay que entender es que acá de lo que se está hablando era la implementación del acuerdo, y son muchos los temas. Algunos ya se avanzaron, algunos quizás ya están cerrados, pero todavía no está todo lo que se esperaba que cierren la COP. Seguramente lo que termine pasando es que con algunos temas van a decir, bueno, esto se sigue trabajando en el próximo año, pero también hay una resistencia y una defensa muy fuerte de ciertas partes en la COP a que sí o sí acá hay que salir con algo mínimamente exitoso, ¿sí? De hecho, vos sabés que a mí me llamó la atención que el secretario general de Naciones Unidas, que fue en la primera semana, volvió estos últimos días un poco también para presionar esto de que esta COP sea ambiciosa, que es lo que se esperaba. Ya ayer te diría que las caras en general eran medio, de angustia, porque cuando empiezan a pasar estas cosas, o quizás de un poco de desilusión, pero bueno, yo no quiero hacer ningún balance todavía respecto a contenidos, ¿no? De si fue exitosa, si avanzamos o no, bien, hasta no ver, ¿no? Como los documentos finales y hasta ver qué se aprueba o qué no se aprueba. Ahora, Thaís, parte de este desacuerdo, podríamos decir, porque hasta ahora, si no se pusieron de acuerdo, es que todavía hay desacuerdos. Estábamos pensando, ¿no? Con todo el equipo de Sábado Verde, como esta idea de objetivo común que tiene la COP24, pero que a su vez las realidades de cada país son diferentes, cada región es distinta, cada economía, el capital económico de cada país, su desarrollo. ¿Tiene que ver con esto el desacuerdo? Mira, el tema de países desarrollados versus países en desarrollo es siempre un problema, ¿no? Sobre todo por esto de lo que históricamente, ¿no?, han contaminado los países más desarrollados y que hoy encima sufren las mayores consecuencias del cambio climático, los países en desarrollo. Obviamente, como vos decís, cada país tiene su contexto y tiene su realidad. Acá hay que tener en cuenta que está también el contexto de una administración de los Estados Unidos que todavía sigue en la mesa de las negociaciones, pero que tiene esta intención de salirse, y eso recién va a ocurrir en el 2020, y que ha trabado en algunos puntos, ¿no?, las negociaciones. Al seguir todavía ahí en la mesa, es algo que puede hacer. Y por otra parte, yo creo también lo que destaco, tenés a los países insulares, a las islas, que son los más vulnerables, por ejemplo, al aumento en el nivel de los océanos, y que son ellos también los que ponen ahí la voz de necesitamos acciones ambiciosas y urgentes. El otro día uno de esos representantes decía, para muchos de ustedes un aumento de la temperatura en 1.5 o 2 es simplemente un número, para nosotros significa sobrevivir o no. ¿Se entiende? Entonces me parece que acá cuando uno escucha, ¿no?, esas voces también, hay que entender qué es lo que ya está pasando con los efectos del cambio climático. Así que por eso yo te digo, todavía no quiero hacer balances de algunas cosas que quizás en contenido se saben hasta que realmente no concluya la COP, porque ya te digo, muchas cosas pueden quedar se siguen para más adelante, o algunas cerrarse de alguna manera. Lo que sí te puedo decir que durante la primera semana fue un tema medio en disputa en uno de los órganos de la convención, tuvo que ver con cómo se aceptó o no el informe del 1.5 del IPCC. ¿Te acordás que en el programa lo hemos hablado, ¿no? Este informe que alertaba respecto del escenario de un aumento del 1.5 y cuántos años en verdad nos quedaban para poder empezar a revertir la situación, y no se llegó, no fue bien recibido, de hecho, por un grupo de países. Imagínate los países que te voy a nombrar: Estados Unidos,
Rusia, ¿no? Arabia Saudita y Kuwait, productores, ¿no? 3 de ellos de petróleo, que fueron un poco los que ahí bloquearon esa parte, y yo creo que eso también se tenía mucha expectativa de esta COP, de cómo iba a recibir ese informe del IPCC, con lo cual hay que ver en las próximas horas qué es lo que pasa, hay que seguirlo de cerca, esperemos que concluya hoy, puede ser que se extienda, ¿no?, hasta mañana. Lo que sí ya te puedo confirmar como noticia, que la tuvimos ayer en la noche, es que finalmente la próxima COP se va a realizar en Chile. Queda así en suelo latinoamericano, ya le correspondía a la región, así que vamos a tener de nuevo una COP latinoamericana, lo cual es una buena noticia para la región y también va a generar mucha expectativa, ¿no?, porque es una COP más que importante antes de lo que son los objetivos del 2020. Así que eso es, creo que ayer por lo menos entre los latinoamericanos era para celebrar. ¿Brinda oportunidades a la región, América del Sur? Sí, a ver, brinda oportunidades de poner, ¿no?, la mirada de acá y también siempre se mira, ¿no?, a la presidencia de las COP, cómo funciona. En este caso la de Polonia, ya de por sí Polonia era polémico, ¿no?, un país en el que el 80% de la energía procede de la quema de carbón, ¿no? Me río porque es irónico, ¿no?, que eso ocurra, y en donde también algunas de las empresas que apoyaban la COP eran empresas, ¿no?, de la industria de los combustibles fósiles, con lo cual esas son las paradojas que a veces uno ve en este tipo de eventos. Pero yo creo que sí, es una buena oportunidad, hay un buen antecedente, la última COP latinoamericana fue en Lima, y fue la COP en donde se gestó todo el borrador para después finalmente ir a París, y la verdad que el trabajo que se hizo ahí con el presidente en ese momento, Manuel Pulgar Vidal, en Perú, ha dejado muy bien a América Latina, así que yo creo que Chile tiene un gran desafío, y creo que también tiene el desafío en todo este proceso de este año, también Chile suscribir al acuerdo de Escazú, que es este acuerdo de participación, ¿no?, y acceso a la información de los ciudadanos en asuntos ambientales. Para este acuerdo tuvieron una participación intensa en lo que fue como la preparación o el desarrollo de este acuerdo, pero finalmente, digo, como para hacer una especie de recordatorio, pero finalmente no lo firmaron. Si van a ser sede entonces el año que viene para el encuentro, sería como respaldar estos lineamientos, ¿no? Firmarlo sería decir, estamos de acuerdo con este tipo de lineamientos y de políticas. Bueno, vos sabés que ayer en las redes sociales, siempre estos eventos, viste, es como un partido de fútbol, se vive lo presencial, pero se vive también en las redes sociales. Y ayer yo lo que veía de muchos chilenos era esto buenísimo que sea acá, pero me parece que primero tendrían que firmar el Acuerdo de Escazú. Totalmente. El Acuerdo de Escazú, ¿por qué es importante para la región? Porque tiene que ver con nuestros derechos de poder acceder y participar en asuntos ambientales, y porque se le da también una protección a los activistas ambientales en una región en la que, recordemos, ¿no?, hay muchos asesinatos de activistas. Entonces, por eso es importante para América Latina. Todavía tienen un año, ¿no?, para poder firmar, porque el documento desde septiembre de este año está abierto a la firma. Así que vamos a ver ahí qué es lo que ocurre. Claro, este acuerdo lo que tiene como, perdón, para recordar un poco la esencia del Acuerdo de Escazú es participación, acceso a la participación, acceso a la información y a la justicia, ¿no? Así es. Serían como las tres patas fuertes de este acuerdo. Sí, por eso es muy importante, e insisto con esto, es importante para la región porque recordemos que según el último informe de cantidad de activistas asesinados por asuntos ambientales en el mundo, Brasil lidera ya lo que es ese ranking. Entonces, para América Latina este acuerdo era muy importante. Lo que recién te comentaba es que lo que está todavía en confirmación, pero ya lo dijo hasta el propio presidente de Chile, es que no sería en diciembre de 2019, como casi siempre las COP se hacen a fin de año, sino que sería en enero de 2020. Así que eso es lo que todavía está en confirmación y que todos ya están, digamos, esperando que esto salga oficialmente, porque muchos ya empiezan, te digo, a comprar pasajes, sobre todo en este caso los que vengan de países más lejanos. Ahora, Thaís, nos poníamos a pensar con el equipo y pensamos en el periodismo, ¿no? En el periodismo que aborda este tipo de temáticas socioambientales, y por momentos pensamos qué necesaria a veces esta tarea de explicar los procesos y los contextos en el que están sucediendo estas cosas, y también hablábamos sobre cómo a veces los líderes políticos, los funcionarios políticos, los representantes hablan para unos pocos, cómo a veces pareciera que los discursos están dichos para hablar entre ellos mismos, ¿no? Y pensábamos,
hay mandatarios, hay referentes, hay líderes que son, ¿cómo adjetivarlo? Que son gratos de escuchar por el modo en que se dirigen hacia nosotros con esta información. ¿Nos podrías recomendar o nos podrías acercar algún nombre de algún mandatario o referente que digas, che, está bueno como lo dice, está bueno como habla del cambio climático, está bueno como nos dice que tenemos que actuar o cómo podríamos actuar, o nos invita a pensar de esta manera? Y yo ahí, digamos, te puedo decir, y que de hecho esta semana tuve la oportunidad de verlo acá en la COP, Al Gore, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que hoy trabaja más involucrado en lo que es el activismo ambiental y en la concientización, tiene una forma de comunicación sobre los temas que te invita un poco a esto, ¿no? A esto de alarmar en cómo estamos y sobre todo esto a la participación de la ciudadanía respecto de los líderes que eligen en función de sus políticas. Recordemos que Al Gore, al haber tenido este cargo, ¿no?, de vicepresidente de los Estados Unidos, conoce las dos partes del asunto, lo político y también todo el conocimiento que tiene, porque él siempre se rodea de todo un equipo científico, ¿no?, respecto de cómo está la situación actual en el planeta con los efectos del cambio climático. Con lo cual, digamos, yo me quedé sorprendida y sobre todo también participé de distintos de sus eventos, tanto hablándole a gente local, que la gente local, ya te digo, acá en Polonia siente mucho la contaminación de la industria de el carbón, y él dando también cifras sobre cómo está acá la situación. Yo creo que hace falta quizás sí más líderes, porque el problema después de los líderes que están en el cargo es que muchas veces sí dicen lo lindo, ¿no?, que uno quiere escuchar respecto a actuar al cambio climático, pero después hay que ver también si son consecuentes, ¿no?, en sus acciones. Claro, es súper interesante lo que decís. Hoy estaba leyendo un artículo donde el periodista escribía y decía que la política debe oír a la ciencia, ¿no?, como para atender el cambio climático. Y lo que pensaba es, si la ciencia lo está investigando y lo está desarrollando, es porque la política permite ese lugar. Pero pareciera que son unos caminos paralelos que no se pueden cruzar. ¿Cuándo encontraremos a estas líneas cruzarse y que haya una acción verdadera? En principio, bueno, estos encuentros como el que estás cubriendo en Polonia, bueno, empiezan a aparecer, se empiezan a poner en bocas, nos empezamos a decir ya que no es lo mismo entender que atender, que eso es fundamental. Pero creo que tenemos, como vos decís, hay una palabra que vos utilizás que es fundamental, que es la urgencia. Se manifestaron un grupo de jóvenes, ¿no?, respecto medio con esta idea de, bueno, ¿qué nos queda, ¿no?, a nosotros, a los jóvenes? Y una chica de 15 años, que fue la referente que habló en el grupo, eran chicos de acá de colegios de Polonia, como que se le preguntó qué mensaje le daba a los líderes que estaban negociando. Y ella fue muy interesante lo que dijo, o sea, dijo, ellos ya saben lo que tienen que hacer, ya tienen la información. Y me parece que a veces está eso, digo, la ciencia ya habló, se pidió con el Acuerdo de París un informe al IPCC, se presentó ese informe. Lo que pasa es que también ahí, te diría, ayer otra de las referentes que ella participó en lo que fue la COP21, Lorenza Viana, ella decía, acá también hay que ser realistas. Todos queremos escuchar de, bueno, sí, implementamos políticas para llegar al 1.5 en determinado año, pero quizás eso después no se puede cumplir. Entonces tampoco esto es cuestión de decir, bueno, sí, nos planteamos estos objetivos y después de esos objetivos los países no los pueden cumplir. Entonces está un poco entre lo que nos dice la ciencia, la urgencia que se necesita, pero también el realismo, ¿no?, de lo que son las políticas que después los países pueden implementar. Por eso es súper complejo entender esto. Obviamente también es necesario que las organizaciones sociales, los activistas estén ahí presionando. Y yo te digo, para mí destaco esto de que el secretario de Naciones Unidas se haya quedado, yo lo vi hasta ayer a la noche que estuve en el predio, él todavía estaba ahí. Me parece que eso también muestra que hay una cierta, lo que decía Al Gore, que todavía hace falta, la voluntad política, ¿no? Me parece que si todos están mirando qué es lo que está pasando finalmente acá, hay que analizar después de que concluya esta COP, en qué punto se avanzó, qué es lo que queda por avanzar para el próximo año. Acá recordemos que en 2020 los países tienen que volver a presentar sus objetivos de reducción de emisiones y tienen que ser más ambiciosos. Entonces yo creo que ahí un poco, respondiendo también a tu pregunta de, bueno, los líderes, ahí también vamos a ver, bueno, que lo que pasa es que esto también va más allá de los líderes, ¿no? Porque la idea es que esto, independientemente de los presidentes que estén en el cargo, esto se siga, ¿no?, por países, que esto sea sostenible en el tiempo. Pero sí, ahí un poco también se va a ver el trabajo de lo que vienen haciendo los países. Totalmente, las políticas públicas son importantísimas, y más allá de
de qué referente esté hoy, qué líder esté hoy, qué presidente esté hoy, es también el que viene después y que la pueda continuar Sí. políticas públicas más allá del mandato. Bueno, Thaís, te agradecemos, te abrazamos bien fuerte desde acá de Argentina y te deseamos, no sé, ¿volverás para acá? ¿Volverás para estos pagos? Sí, ya estoy acá en el aeropuerto ahora en la espera, así que sí, ya voy para Buenos Aires, que tengo una perrita que me está esperando. Eso así te que iba a decir. Pasa que yo ya tengo no que te la volver. quiero nombrar. Yo ya no te la quiero nombrar. Bueno, Thaís, hasta la semana que viene. Gracias a todos, un abrazo al equipo. Thaís Gadea Lara, periodista especializada en medio ambiente, acá en Sábado Verde. También la encuentran en el canal de la ciudad o pueden leerla en Conexión Coral, su sitio en internet.